Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Y la vuelta al mundo de la innovación requiere experimentación y asumir riesgos. ¿Por qué? Porque necesitamos reducir el tiempo de ciclo desde que tenemos una idea hasta que somos capaces de trasladarlo al mercado. Así que lo primero que tengo que hacer es agradecer a los ponentes, no solamente que hayan compartido con nosotros sus experiencias, que hayan tenido la amabilidad de acompañarnos presentes aquí en esta sala, sino también decirles a todos ustedes que además de estar hoy aquí, lo que han hecho es conocer a bastante de los agentes que en todas y cada una de las dinámicas que tenemos establecidas juegan un papel importante. Creo que debemos de saber que no solamente han participado en los 15 minutos en el coloquio, sino que están presentando, que están conociendo lo que realmente es la Euskadi real en la que todos vivimos. Y también quisiera decirles que cuando hemos hablado de globalización y de innovación, hemos aprendido muchísimas cosas, pero me gustaría destacar una. Este es un largo y, como decía la canción, probablemente tortuoso camino. Cuando hablamos de globalización ya no solamente nos referimos a las empresas, las regiones están jugando un papel importantísimo y dentro de las regiones no debemos de olvidar el conocimiento, las nuevas tecnologías son instrumentos que nos están facilitando emerger y afrontar nuevos desafíos. Pero lo más importante es cómo nosotros como sociedad, como nos decían aquí, cuál es el bottom line que buscamos como sociedad, qué es lo que buscamos, a qué aspiramos. Y son todas preguntas que indudablemente nos vamos a poder plantear y conjuntamente, trabajando en equipo, seremos capaces de ir encontrando soluciones alternativas, todas ellas indudablemente innovadoras. Así que quiero dar la enhorabuena a todos los ponentes, a los participantes y me gustaría también, como ejemplo de las personas que nos han seguido y que no han podido venir físicamente pero tenían ilusión, poner un vídeo de solamente 2 horas, de 2 minutos, para que vayamos ya concluyendo. Así que, por favor, si somos tan amables de poner el vídeo. El desafío de ayudar a repensar Euskadi, porque de esta situación de crisis de la que nos va a salir un mundo cambiado, no puede salir la misma Euskadi que hemos conocido. Hemos de cambiar el mundo antes de que el mundo nos cambie a nosotros. No hay innovación si no se hace en equipo. En el caso de la ciencia de la tecnología, la gente siente que tiene un déficit de información, o sea, tiene más interés de la información que ellos aseguran recibir. Yo creo que tenemos que entender que la ciencia se queda en laboratorios, pero que acaba transformando nuestra vida. La receta del placer son las personas, la emoción, la convicción, la motivación, la innovación y, para terminar, una pizca bastante importante de acción. Las empresas alimentarias están invirtiendo mucho de sus esfuerzos de I+D en desarrollar nuevos alimentos más saludables que vienen a dar respuesta a las necesidades que tenemos las personas de prevenir posibles enfermedades a través de la alimentación. No podemos vivir solo de lo que supimos hacer, sino apoyarnos en lo que supimos hacer para hacer cosas nuevas, distintas, diferenciadoras que nos ayuden a potenciar y desarrollar nuestra identidad, nuestro territorio, nuestro proyecto. Que con un capital humano potente será la gran fuerza de Euskadi. Nuestra misión en el caso de IK4 en general, pues no es otra que ayudar a las empresas a través de la tecnología a ser más competitivas, así de simple. Y la mejor manera de hacer eso es tener el mejor talento. Pues para mí innovar es hacer las cosas de forma diferente a cuál es el uso, digamos, habitual en ese momento. Todos los valores, que es la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, la gestión del conocimiento, el talante positivo, son absolutamente la sociología de lo que queremos para los trabajadores de las futuras empresas de Euskadi. Una regla fundamental para los trabajos de benchmarking o comparaciones: compárate con los comparables. Las relaciones internacionales de nuestras empresas pueden ayudar a nuestras universidades y las redes de relación interuniversitaria o centros de investigación de esa otra parte de nuestro sistema de ciencia y tecnología pueden colaborar con las empresas. Las actitudes son lo que van a hacer el futuro de este país. Nosotros tenemos que poner en valor
esas señas de identidad, ese ADN que hace que podamos y seamos competitivos a nivel mundial. Finalmente, muchísimas gracias al equipo de Innovasque que ha hecho posible que nos reunamos aquí. Han trabajado duramente para que este encuentro sea positivo y espero que todos podamos llevar un buen recuerdo de él y seamos capaces de programar el siguiente, porque sin duda, muchísimas gracias a ustedes, a los que están aquí. Todos saben, hacen innovación y no olviden, aunque sea en Canarias, el objetivo del tiempo lo hemos cumplido. Eskerrik asko. Yes,